Y en el marco del caso Penta, la Fiscalía se prepara para solicitar formalizaciones que involucrarían a distintas figuras políticas, entre ellas Jovino Novoa. Se ha sugerido que el ex senador UDI incluso podría invocar al fuero parlamentario, dado que ejercía dicho cargo durante los años en los cuales se investigan sus posibles delitos tributarios. Pero a ver, ¿eso es factible? Si es que fuese, ¿bajo qué condiciones podría aplicarse? La verdad es que es una duda que quedó en el aire y queremos profundizar más en esta materia, y para ello se encuentra junto a CNN Chile el abogado y académico de la Universidad Diego Portales, ahí lo vemos, Cristian Rigo, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, abogado? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, salió este concepto que nos llamó la atención, que es este fuero permanente en algunos portales de noticias. A ver, ¿eso es tan factible que un parlamentario, mientras estaba cumpliendo el ejercicio de su cargo, que tenía fuero, eventualmente cometió un delito, ya no lo es, ahora va a ser procesado o va a ser formalizado, pueda acudir a ese fuero que en algún minuto tuvo como parlamentario? ¿Eso es factible? Yo pienso que no. De hecho, yo miré algunos de las fuentes de la información y me parecía que era una información muy vaga, muy imprecisa, que invocaba un precedente, que era el precedente del general Pinochet, pero la verdad es que la situación es muy distinta, porque el general Pinochet era senador vitalicio, por lo tanto la permanencia del fuero estaba dada por ese carácter. Los senadores vitalicios ya no existen en la Constitución actual, y la Constitución... Sí, no, y en ese sentido, no, justamente le iba a preguntar, ¿y la Constitución que nos estaba contando? No, y en la Constitución actual yo creo que está bastante claro que el fuero está destinado a proteger a los parlamentarios de persecuciones que puedan ser intimidatorias, que puedan ser con fines políticos, digamos, para que puedan ejercer bien el cargo. Esa protección carece de sentido cuando el parlamentario ya está fuera del cargo. Y además no tiene nada que ver la protección con el tipo de delito, porque si fuera una protección destinada a proteger a los parlamentarios por los delitos, digamos, que cometen en el ejercicio de sus funciones, bueno, así lo diría la Constitución, pero la verdad es que se refiere a todos los delitos, sea que tengan que ver con su función o no. Entonces a mí me parece que no veo ningún fundamento para pensar que puede haber una extensión del fuero más allá del periodo parlamentario por el hecho de haberse cometido los delitos dentro del periodo. O sea, menos pensar entonces que esto pudiese eventualmente corresponder a una estrategia de alguno de sus abogados. Sería muy extraño, ¿no? Mire, yo ayer escuché al abogado Schweitzer hablar sobre la defensa del señor Novoa, y él en ningún caso mencionó algo así. Él más bien hizo énfasis en que la estrategia de ellos tenía que ver con el problema de la legitimación activa del Ministerio Público para perseguir al señor Novoa, dado que no había una autorización suficientemente específica proveniente de impuestos internos. Y esa parece que es la línea de defensa principal. Claro, ahora si nos vamos ya a un parlamentario que está en ejercicio, ¿cuándo corresponde específicamente ya aplicar el desafuero? ¿En qué instancia judicial? Eso hay varias situaciones, sí, ¿ya? Hay varias situaciones. La Constitución dice que el desafuero procede cuando esta persona sea acusada y vaya a ir a juicio oral, cosa que no es el caso acá, o cuando esta persona ya va a ser detenida o privada de su libertad. En este caso, pueden existir dos situaciones distintas. Una es si el parlamentario comparece voluntariamente a la audiencia, no hay problema. El problema surgiría cuando la Fiscalía pretenda pedir medidas cautelares que supongan privarlo de libertad, como el arresto domiciliario o la prisión preventiva. Tendría que antes de hacer eso pedir el desafuero. Lo mismo ocurriría si es que y esto ha ocurrido en alguna ocasión previa, si es que el parlamentario no acude a la audiencia. Porque si el parlamentario no acude a la audiencia, el fiscal debiera pedirle al juez que lo ordene traer por la fuerza pública. Y eso no lo puede hacer el juez a menos que haya desafuero. Claro, y se lo pregunto porque de hecho el fiscal nacional Sabas Chaguán, que está a cargo de esta indagatoria, incluso dicen que eventualmente podrían incluir a otros políticos dentro de estas formalizaciones. Y ahí es donde le preguntaba, porque claro, está el juicio de formalización de cargos eventualmente a una persona imputada, pero eso no necesariamente significa privación de libertad. Y por lo tanto, en ese caso, la Fiscalía, ¿cómo trabajaría ese punto en particular respecto al fuero? Si es que una persona va a ser, pongámosle un parlamentario X, que eventualmente va a ser formalizado en un par de semanas más, ¿tendría que desde ya la Fiscalía pedir el desafuero para eventualmente pedir una orden de detención en su contra? Si no piensa pedir medidas cautelares que supongan la privación de libertad, no tiene que hacerlo. Ahora, si una vez que tiene lugar la audiencia, el sujeto no aparece, tendría que en ese caso pedirlo. O sea, hay dos situaciones distintas. O que no pida la privación de libertad, o sea, que vaya a pedir la privación de libertad,
o que el sujeto no concurra a la audiencia. En cualquiera de esas dos hipótesis tendría que pedir el desafuero. Claro, y en ese sentido, y es para que quede muy claro, sobre todo para quienes me están viendo, o sea, en este caso, un fiscal que va a formalizar un político, por ejemplo, un par de semanas más, y sabe que dentro de su formalización va a pedir las medidas cautelares, que es una detención de alguno de ellos, tendría que necesariamente iniciar paralelo el proceso de desafuero de ese parlamentario. Desafuero, exactamente. Ya, y eso es lo que está estipulado en la Constitución, para que quede más claro. Lo más probable es que el fiscal no vaya a hacer eso para evitar el desafuero y que el político a su vez también vaya a concurrir, porque a ninguno de los dos creo que le interesa el desafuero. Al fiscal no le interesa porque es un obstáculo adicional y al político no le interesa porque en el caso de ser desaforado queda suspendido el cargo. Y eso, abogado, ¿cómo se maneja desde el punto de vista del derecho cuando quizás un fiscal en este caso tiene antecedentes sumamente claros de que eventualmente esa persona sí podría ir o sí podría ser detenida, ya sea en la cárcel o no, arresto domiciliario? Y esa es otra pregunta. En el caso de un arresto domiciliario, ¿también es necesario un desafuero? También, porque es privación de libertad. Ya, y en ese sentido, entonces, ¿cómo desde el punto de vista del derecho se maneja una situación de este tipo cuando, claro, un fiscal en el fondo es mostrar las cartas antes de tiempo, saber que está pidiendo el desafuero a un parlamentario es porque eventualmente existiría, saca uno por conclusión, existiría la posibilidad de que esta persona se pida en la audiencia una medida cautelar de arresto domiciliario o de prisión de libertad? Pero en ese sentido, ¿cómo se maneja desde el punto de vista jurídico? Antes. Ya, eso es un hecho. El desafuero antes. Claro, pero yo, la verdad, sinceramente, creo que no va a pasar nada de esto. Creo que, dadas las penas involucradas, en el caso de que haya políticos imputados, lo más probable es que los fiscales no pidan la prisión preventiva ni el arresto domiciliario. Yo, si fuera fiscal, lo evitaría precisamente para evitarme el desafuero. Y a su vez es probable que el político involucrado, que el parlamentario involucrado, tampoco, ¿cierto?, haga nada para promover el desafuero para evitar la suspensión de la pérdida del cargo. Y eso, yo creo que si es que va a haber políticos imputados, a mí me parece que no creo que vaya a haber desafuero hasta la etapa de juicio. Es que es un súper buen punto que está tocando, abogado, también porque, claro, estamos hablando de que un político está siendo imputado por un delito que reviste una cierta pena, y por lo tanto una cierta cantidad de años eventualmente, y sabemos que de 3 años, un día hacia abajo, prisión de libertad prácticamente no existe. ¿Es por eso que usted dice que eventualmente un fiscal no se arriesgaría a entrar en esa situación? Claro, yo creo que el fiscal, digamos, las penas involucradas en estos casos, sobre todo que no estamos hablando de los principales autores de los delitos tributarios, sino que de personas que les prestaron boletas o que favorecieron el que se les prestaran boletas para que los empresarios a su vez defraudaran al fisco. En consecuencia es un delito relativamente de una gravedad menor. La pena máxima no llega más de 5 años, son personas que no tienen antecedentes previos, por lo tanto es difícil que pudiera proceder respecto a ella la prisión preventiva. Y para que el fiscal va a hacer una petición de desafuero, con todo lo que eso implica, para luego tener una cierta, digamos, una perspectiva muy baja de obtener una medida de privación de libertad, en consecuencia yo creo que lo más inteligente sería que no lo hiciera. Bueno, abogado, la verdad es que muchísimas gracias, porque con esto nos queda más que claro este concepto de fuero permanente y el concepto de fuero y desafuero, que era uno de los temas que se estaban tocando a nivel de medios y que estaba ahí sobre la mesa. Muchísimas gracias por este contacto y que esté muy bien. Hasta luego.